vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y así va una gran canción que me encanta y que hoy, el día de hoy, como la de la semana pasada, coincide perfectamente con lo que vamos a platicar. Bienvenidos a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y emocionado por seguir aprendiendo de las vivencias diarias y compartirlas con ustedes. Gracias por estar aquí. Despegar a la Vida como cada jueves y su repetición los domingos a las 8 de la noche para compartir con ustedes preguntas, sugerencias, temas del día a día y cómo esto nos puede ayudar para preguntarnos, para identificar, para analizar. La verdad es que solo es la búsqueda de una vida plena, feliz, con sus altibajos, porque los debería de haber, porque los hay, porque hay que entenderlos, aceptarlos y vivir con ello. Y en el programa de la semana pasada y ahora en el programa del día de hoy, que van muy ligados, les comenté al respecto de los temas a tratar, tenían que ver con un viaje reciente que hice. Y que como busco que frecuentemente, por no decir que cualquier día, lo que yo viva pueda ser de aprendizaje, me pueda servir para darme cuenta de cosas que a lo mejor si no pongo atención pasan desapercibidas. Este viaje que realicé recientemente me abrió el panorama de muchas cosas en nuestra vida. Ya hemos platicado de las similitudes que hay del vuelo con nuestro día a día, ahora fue con la montaña. Y la semana pasada les hablaba el título del programa fue El volcán, en el volcán como en la vida y en el vuelo. Precisamente las similitudes de lo que encuentro de nuestro día a día mientras volamos, también las similitudes de lo que encuentro en nuestro día a día cuando estamos haciendo un ascenso a una montaña. Pero ahora les voy a platicar de lo que yo aprendí, lo que me enseñaron las pláticas en un viaje como este. ¿Y por qué me lo enseñaron? Porque cuando estás fuera de tu lugar cotidiano, cuando platicas con personas que no conocías, cuando interactúas con personas de otras ciudades, de otros países, con personas que han tenido experiencias distintas a las tuyas, pero que coinciden en ciertos lugares por gustos personales, se abre una comunicación bastante interesante donde me doy cuenta que hay mucho que aprender porque también hay mucho que compartir. Y entonces al programa del día de hoy, que le llamo Lo que me enseñaron platicando, les voy a compartir algunos puntos de estos temas, son 5 puntos de estos temas que sería conveniente aterrizarlos en nuestro día a día. Antes de entrar en esos temas, quiero agradecer por todos los mensajes y saludos por mi reciente cumpleaños. Reciente ya tiene unos 10, 15 días más o menos. Gracias por las felicidades, gracias por estar escuchando el programa, gracias por las recomendaciones. Saludos a todos los que nos envían mensajes desde México o desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por escucharnos en diferentes latitudes, en diferentes longitudes de este hermoso planeta, de este hermoso globo terráqueo, desde este lugar que es nuestra casa.
y que independientemente de nuestra nacionalidad, nuestra creencia religiosa, política, independientemente de todas nuestras diferencias, estamos en la misma casa, llamada Tierra. Estamos compartiendo un espacio, estamos compartiendo una época, estamos compartiendo muchas cosas. Entonces, donde quiera que te encuentres, gracias por escucharme, gracias por compartir tus comentarios. Te recuerdo que me puedes seguir escribiendo a mi fanpage en Facebook, que es @villanueva.empoderandovidas. También gracias porque en pláticas, conferencias que tuve recientemente en algunas universidades, surgieron temas muy interesantes con los alumnos que ahí tuve la oportunidad de platicar y conocer. Me da gusto que haya algunos, no son todos, pero que hay algunos alumnos, estudiantes, futuros egresados, que sí están visualizando un futuro para ellos distinto del promedio. En las empresas todavía nos encontramos con recién egresados que tienen poca o nula experiencia, y no porque se requiera que tengan experiencia en su carrera de muchos años para poder ser contratados, sino que todavía identifico que hay quienes no están dispuestos a hacer esfuerzos de poder estudiar y trabajar, donde independientemente del trabajo que puedan realizar distinto a su carrera, están privándose del aprendizaje, de la responsabilidad, de todo aquello que cualquier trabajo te puede dar de una manera muy distinto a lo que la escuela te enseña. Porque lo que la escuela nos dice es solo una parte de lo mucho que tenemos que aprender, de lo mucho que tenemos que hacer, de lo mucho que tenemos que vivir para agarrar experiencia, para poder contar con esas actividades que nos van a ayudar en mucho a nuestro desempeño profesional. Entonces, en estas pláticas que di recientemente en unas universidades, gracias por los alumnos que escucharon, que estuvieron ahí, y felicidades por aquellos que están dispuestos a, o ya están haciendo algo diferente, o están dispuestos a que a partir de esa plática, la sacudida de cabeza los haya puesto en un sitio donde se den la oportunidad de salir del promedio, de buscar cosas diferentes, de no quedarse solo con lo que se les ofrece, sino buscar más allá de lo que enfrente de ellos se encuentra. Y eso, a mi entender, y con base en la experiencia, estoy seguro que les va a abrir una gran cantidad de puertas, muchas oportunidades, un futuro laboral y profesional muy próspero. No dudo que así pueda ser. Creo que empieza con darse la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Todo eso como preámbulo, pero regresemos al tema del día de hoy, donde les voy a platicar lo que me enseñaron platicando. Y empecé el programa con estas frases de una canción donde habla del camino, que el camino se traza, que el camino es de cada uno de nosotros, y a partir de ahí tomemos este primer punto a comentarles qué fue lo que aprendí en este viaje. El trayecto de cualquier persona, aquí lo podemos referir a la montaña, pero el trayecto en la vida de cualquier persona puede ser tan sencillo o complicado como esa persona o como cada uno de nosotros nos hayamos preparado para eso. Incluso la facilidad o complejidad de lo que vivamos depende de nuestra preparación, pero independientemente de eso tenemos que estar preparados para las sorpresas que nos da la vida. Vayamos separando estos dos temas. ¿Qué nos parece importante poner sobre la mesa? Que el camino en la vida, y dígase familiar, profesional, en la escuela o donde sea, incluso lo comentaba, el camino del ascenso en una montaña tiene que ver con cómo nos hayamos preparado para ello. Si estuvimos entrenando
aprendiendo, preparándonos, hacer el trabajo previo para presentarnos a las actividades cotidianas, la vida puede ser sencilla hasta cierto punto. Tendrá complejidades, seguramente. Pero si nos hemos estado preparando cuando se presente algún tema que atender, muy probablemente estaremos mejor preparados que otros para estos problemas que se presentan. Voy a tratar de poner algunos ejemplos de la vida cotidiana en diferentes niveles o en diferentes aspectos para identificar cómo es que nos conviene estarnos preparando. Hace unos segundos o hace unos minutos les mencionaba de las pláticas que di en unas universidades, donde mi sugerencia normalmente es que si ya están estudiando, se den la oportunidad de estar trabajando al mismo tiempo, porque eso les abre un panorama diferente a futuro y muchas oportunidades de mejorar su vida profesional. ¿Por qué es esto? Porque cuando estamos buscando personas que contratar en las empresas, la experiencia siempre es buena. Si es una experiencia amplia en el ámbito, en lo que te vas a desempeñar, pues mucho mejor. Pero muchas de las frases que escuchamos de los jóvenes es: ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me contratas para adquirir la experiencia? Y es muy cierto. Muchas veces queremos a alguien que ya sepa qué tiene que hacer y cómo hacerlo, pero las empresas no le damos esa oportunidad de que lo haga. Mas, sin embargo, a veces lo que buscamos de experiencia no es algo tan específico como lo que se requiere para el puesto al que estás aplicando. Buscamos una experiencia profesional mucho más diversa, en el sentido de que cuando comparamos a un recién egresado contra otro recién egresado, pero que este segundo tuvo 2 o 3 trabajos de apoyo en alguna tienda, de manejar algunos temas administrativos en un negocio pequeñito, de repartidor de alguna pizzería, de trabajar en una tienda de comida rápida. Cuando tuvo cualquier experiencia laboral, puede entender de una mejor manera cómo es la vida laboral, a diferencia de el alumno recién egresado que no tiene ninguna experiencia y de que apenas se va a presentar con la necesidad de cubrir periodos de trabajo de ciertas horas, con ciertas responsabilidades, al atender las instrucciones y directrices de un jefe directo, de trabajar de manera coordinada con los compañeros de trabajo, que es muy diferente a trabajar con los compañeros de estudio. Entonces, el que tengan una experiencia independientemente de la carrera, pero que les facilite algo laboral durante su periodo de estudios, ayuda muchísimo para el futuro profesional. En la vida, esto es lo que hace más sencillo el camino. Si tú quieres trabajar como abogado, pero nunca buscaste siquiera libros, empresas, actividades que tengan que ver con esa carrera que tú quieres, con ese ámbito laboral al que aspiras, cuando llegues vas a tener que aprender como cualquiera, pero quizá tengas que aprender de cero o desde el punto en el cual la escuela te haya dejado. Pero si hay alguien que ya buscó libros, platicó con abogados, fue el que sacaba las copias en un despacho de abogados, fue el que invitó a comer a algunos licenciados para que le pudieran comentar cómo es la experiencia laboral, el que ya hizo un trabajo previo, cuando llegue a trabajar va a tener que aprender, pero se le van a facilitar muchas cosas porque ya va a haber escuchado cierta terminología, ya va a haber escuchado ciertas actividades que realizan los abogados, ya va a tener en su mente ciertas cosas que alguien que no se dio la oportunidad de hacerlo, va a ser su primer contacto con la vida laboral. ¿Por qué esto se refiere a que la vida es más sencilla? Porque cuando tienes algo previo que te puede orientar
hacia la meta u objetivo que tú quieres, la vida se simplifica. Si estás de cero y apenas tus primeros pasos son de aprendizaje con cero experiencia, no es que no se pueda, solo creo que es un poco más complejo. Es como iniciar la carrera algunos metros adelante por la poca experiencia que tengan, pero que ya tienen, contra los otros que están de cero, exactamente en la línea de salida, sin ningún conocimiento previo de lo que se van a enfrentar. Y si esta es una carrera de obstáculos, quien ya cruzó uno o dos obstáculos, ya son grandes pasos y ventajas para el que apenas va a salir a la carrera y ni siquiera sabe qué obstáculos se le van a presentar. Entonces, como en el ascenso de una montaña, en la vida, el trayecto es tan sencillo o complicado como te hayas preparado para ello. Es como un examen. Si tú te preparaste para un examen un día antes, estudiando todo lo posible, quedándote despierto hasta tarde, para poder sacar una buena calificación, es muy válido. Pero si hiciste pequeñas actividades de estudio durante 15 días previos al examen, no se diga durante todos los meses del semestre que estuviste antes del examen final, la vida es diametralmente opuesta. Porque no se trata de aprenderte todo en un solo día para sacar una buena calificación o la calificación que pueda. Más bien se trata de estar preparado con el conocimiento claro y asimilado para obtener el mejor resultado. Esto no se da en un día, se da a través del tiempo. Y esto es la preparación que buscamos que se dé, no solo en los recién egresados, sino en cualquier persona, y en cualquier persona en la vida diaria. Ahorita les hablaba de la vida profesional, de los estudiantes, de los recién egresados, pero también hablemos de cómo nos preparamos para la vida hoy día, cuando quienes ya no vamos a tener una jubilación de acuerdo a ciertas reglamentaciones del Seguro Social, si nos estamos preparando con las propuestas económicas suficientes, las condiciones económicas suficientes, las inversiones posibles, para que cuando estemos en una edad que ya no querramos o que ya no podamos laborar, no estemos en una condición vulnerable, mendigando apoyo o recursos cuando no hicimos el trabajo previo. Esto es, si no nos preparamos para nuestra vejez, qué complicado sería. ¿Cómo se hace la vida más sencilla? Cuidándonos. Y cuidándonos en nuestro físico. Me refiero a la salud mental, la salud física y la salud espiritual. Este primer punto habla de la vida es más sencilla cuando nos preparamos. Y el prepararnos es en muchos aspectos. Empecé por los ejemplos de la escuela, pero velo en tu vida diaria. ¿Estás preparado para cuando llegues a los 50 años o a los 60? ¿Estás preparado para cuando tus hijos vayan a la universidad? ¿Estás preparado en caso de que donde tú vivas hay una situación de la naturaleza que afecte el lugar donde vives? ¿Te has preparado para los cambios tecnológicos que ya estamos viviendo, como la inteligencia artificial? O sea, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos afectan y que va a repercutir de alguna forma u otra en nuestra vida. La vida la hacemos tan sencilla o complicada como nos estemos preparando para ello. Aún con eso, la vida nos puede sorprender. Pero si nuestra maleta de viaje, si nuestra backpack de ascenso traemos herramientas, experiencias, conocimientos, pláticas, prácticas, adiestramiento, traemos muchas cosas para que cuando la vida nos presente una situación extraordinaria, ya lo hayamos pensado, ya lo hayamos analizado, ya lo hayamos proyectado o presupuestado. Si eso ya lo tenemos, esas situaciones extraordinarias tendrán un menor impacto negativo en nuestras vidas que si de repente nos pasa algo y no lo habíamos siquiera considerado, mucho menos preparado. En la vida dependerá de nuestra preparación para que sea sencillo o complicado el día a día. Y de esta forma, dame oportunidad de pasar al siguiente punto, que es, nosotros nos
tenemos la oportunidad de prepararnos, de educarnos, de estar en condiciones para atender la vida de la mejor forma posible, de acuerdo a nuestras creencias, educación, experiencia. Pero hay una condición normal con la que vivimos. Voy a hablar principalmente de los mexicanos, no voy a emitir un juicio al respecto de otros países, pero la forma en la que nosotros juzgamos a los demás por cómo se ven, por lo que hacen, la forma en la que nosotros juzgamos solamente por observar sin adentrarnos a conocer a las personas, es una condición normal con la que vivimos. Y así como nosotros lo hacemos, otros lo hacen con nosotros. Este punto número 2 tiene que ver con, es importante que nos preparemos, que era el punto número 1. Es importante que estemos educados, capacitados, adiestrados, que contemos con herramientas en nosotros que nos faciliten la vida. Esto que nos preparamos, esto que cargamos, esto que desarrollamos para nosotros mismos, nos va formando y es parte de lo que la gente observa en nosotros. Independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, vamos a ser juzgados. Y ese es el punto 2 al que quiero llegar. Nosotros juzgamos y somos juzgados de manera normal, natural. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero así es porque así nos han enseñado, porque así ha sido la práctica, porque así ha sido la forma en la que nos comportamos normalmente. Sin que yo esté de acuerdo en eso, debo de aceptar que así es. Entonces, si hay algo que me parece importante para sugerirte en este punto número 2 es que, independientemente que esta práctica es normalizada, donde nosotros juzgamos a los demás y otros nos juzgan a nosotros, démonos la oportunidad de adentrarnos más al conocimiento de las personas, porque es muy grato que nos sorprendamos por conocer a alguien que desde su físico o por la forma externa en la que lo evaluábamos, cuando ya nos podemos adentrar, nos damos cuenta que es alguien completamente diferente a lo que creíamos, al estereotipo que quizá habíamos creado, o al estereotipo que tenemos ya de por sí por nuestra educación, experiencia, por el lugar donde vivimos, por el país en el que estamos. Entonces, esta sugerencia número 2 es, démonos la oportunidad de sorprendernos conociendo a las personas. Ojalá tomemos la decisión de no juzgar. Primero es eso. Ojalá tomemos la decisión de no juzgar. Si nos está haciendo muy difícil o lo seguimos haciendo, la siguiente sugerencia es, aunque estés juzgando, date la oportunidad de conocer para ampliar la información que tienes sobre la persona. Y de ahí, ojalá te veas sorprendido o sorprendida. No estamos seguros de eso hasta que lo hagas. No puedes emitir un buen juicio al respecto de alguien hasta que no tengas más información. Y aún así, te va a faltar información para poder emitir un juicio al respecto de las personas. Pero como es una práctica constante que hemos hecho y que seguramente vamos a seguir haciendo, date la oportunidad de sorprenderte, permite que la gente te sorprenda conociéndola y no te quedes con los juicios que haces. Esto, la invitación es para que tú lo hagas con los demás. Ojalá los demás se dieran la oportunidad de hacerlo contigo, porque no dudo que puedas ser tú alguien, como yo lo he sido y como seguramente muchas personas lo hemos sido, personas criticadas, personas valoradas con una condición en la cual podemos no caerle bien a los demás, podemos no encajar con lo que ellos creen que somos, podemos ser criticados, tal cual, criticados por lo que desde fuera se ve en nosotros. Pero si la invitación es para que tú te permitas ser sorprendido al conocer a otra persona, ojalá los otros se den la oportunidad de conocerte para que tú los sorprendas y muestres esa persona que eres mucho más allá del físico, del exterior, de lo que aparentamos por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que nos vestimos, por lo que hacemos en nuestro día a día. Este punto número 2, voy a cerrarlo antes de irnos al corte del día de hoy, a la pausa, es que si ya somos juzgados, si nosotros lo hacemos y la gente lo hace con nosotros,
Ojalá lo podamos cambiar y evitar. Mientras estamos en ese proceso, démonos la oportunidad de sorprendernos conociendo a las personas. Que los juicios no se queden en un juicio que nos haga tomar decisiones de los cuales después quizá nos arrepintamos o quizá ni siquiera nos podamos arrepentir porque no nos damos cuenta de lo que perdimos. Démonos la oportunidad de conocer a las personas realmente por lo que son, por lo que valen, por lo que platicamos con ellos, por lo que los conocemos de manera cercana. Y no solo emitamos juicios por lo que nos han dicho, o por cómo se ven, o por dónde están, o por lo que traen puesto, o por dónde viven, o por qué carro traen, o por la forma en la que se comportan. En este mismo viaje, y por eso surgió este tema, hubo uno de los muchachos que compartió el ascenso con nosotros y que físicamente quizá no encajaba con las creencias que yo tenía de una persona con la que pudiera platicar. Pero cuando se dio la oportunidad y me di la oportunidad de platicar con él, me gratamente sorprendió su conocimiento, su experiencia, su profundidad en temas filosóficos, de historia. Y entonces eso me mantuvo muy alerta para evitar que continuara con esta práctica de juzgar y no conocer. Al contrario, creo que de ahí me di una muy buena sacudida de cabeza y decir, no te enfrasques en solo lo que tú crees porque así sea, sino más bien ábrete a la oportunidad de conocer a las personas, platica con ellos, cuestiona y déjate cuestionar, abre tu mente y tu corazón para interactuar con ellos y que la vida nos siga sorprendiendo con personas maravillosas que a lo mejor de primera mano no queremos conocer o no nos interesa, pero que cuando estamos dispuestos y abiertos a la sorpresa, son muy gratas sorpresas. Eso sería el punto número 2 a tratar el día de hoy, porque el primero es que el trayecto es tan sencillo o complicado como nosotros nos hayamos preparado para ello, y este segundo es, si bien juzgamos y somos juzgados, démonos la oportunidad de sorprendernos conociendo a mayor profundidad a las personas. Dame una oportunidad en Despegar a la Vida, hago una pequeña pausa y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Regresamos a Despegar a la Vida en el programa del día de hoy que he llamado Lo que me enseñaron platicando, que tiene que ver con este viaje que les comentaba recientemente que realicé. Hablé de los 2 primeros puntos, 2 de los 5 que les voy a comentar el día de hoy. Uno que es, la vida puede ser tan sencilla o complicada como nos preparemos para ella. Esto comparado directamente con el ascenso a una montaña. Te vas a cansar tanto como te hayas preparado para el ascenso. Vas a tener que cargar tanto más o menos como te hayas preparado para ese ascenso. Tu desgaste físico, tu desgaste mental, la manera en la que empacas el equipo, herramientas, ropa con la que vayas a un ascenso, depende directamente de cómo te hayas preparado para ello. Entonces, será tan sencillo o complicado como tú hayas hecho lo necesario previamente para el ascenso de una montaña. Lo mismo aplica para la vida. Número 2, la normalización de juzgar a los demás y ser juzgado. Aquí la intención es estar dispuestos a dejarnos sorprender todavía, con la apertura de conocer a la gente, platicar con ellos, estar dispuestos a interactuar, preguntar, ser preguntado, lo que sea necesario para que estemos conectando con otras personas muy por fuera de lo que podemos ver de ellos. Y vamos al punto número 3. En la vida seguramente conoces gente que habla y habla mucho, que se jacta de lo que han hecho, se jacta de sus éxitos,
de sus logros. Hay mucha gente que seguramente ha hecho muchas cosas y que muchos de ellos, o algunos quizá de ellos, les gusta hacer mención de todo ello. Hay quienes no tienen tanto éxito, tantos logros, tantas metas cumplidas, pero también hablan de todo eso como si lo hubieran hecho o engrandecen los pocos logros que tienen. No estoy aquí para emitir un juicio al respecto si deben de ser muchos o pocos, qué es lo que sí puedes presumir o qué no. No estoy en este punto mencionando cómo debería de ser, qué tanto deberías de venderte para una posición o para una plática o para algo. No estoy en ese punto. Mi tema es que en la vida, como en el punto anterior, hay sorpresas. Pero las sorpresas agradables son aquellas donde no te lo esperas. La mejor sorpresa que puedes tener es aquella que ni idea tienes que se te puede presentar. Es un regalo de la vida el que alguien te traiga algo, pero que no te imaginabas siquiera que esa persona te pudiera traer un regalo. Si no te imaginabas que una persona te puede dar un obsequio, mucho menos vas a saber lo que hay dentro. Y esas sorpresas, a mi parecer, son las que más se pueden disfrutar. En la vida va lo mismo. Si hay personas que hablan de lo que ellos han hecho, lo que ellos han logrado, mucho de ellos mismos, ojalá hayan hecho todo eso y más. Y el conocerlos, a esta parte de la plática donde yo decía, démonos la oportunidad de vernos sorprendidos, estaría padrísimo que aprendiéramos mucho de esas personas que tienen muchos éxitos, muchos logros y muchas cosas que enseñar y nosotros muchas cosas que aprender. Ojalá sea así. Desafortunadamente no siempre es así. Hay muchas de estas personas que lo hacen por lo que lo hagan, pero ya interactuando con ellos te das cuenta de que no es tanto como dicen. Pero qué mejor sorpresa que aquellos que no están hablando de ellos mismos, que no están presumiendo lo que hicieron o dejaron de hacer, sus éxitos, sus logros, sus metas, sus avances, sus aprendizajes, que para ellos eso no es relevante. Para ellos es una vida ligera, tranquila, pero en constante movimiento, en constante actividad de hacer, aprender, lograr, caerse, sacudirse y volver a seguir adelante y después volver a lograr algo, pero en el trayecto, los aprendizajes que se hayan dado debido a las caídas y raspones del propio proceso, como en la montaña. Hay quienes llegan con equipo y los ves físicamente fuertes, jóvenes, con una buena ropa, buenas botas, buena mochila. Físicamente los ves en una condición muy apta. Su comportamiento, la forma en la que ellos hablan, sus experiencias que platican, que realizaron previamente, hacen ver o quisieran hacer ver que todo va a ser muy sencillo o les va a ser muy sencillo. Pero sorpresa, de repente nos damos cuenta que estas personas que aparentaban físicamente algo, que nos dimos la oportunidad de conocerlas para sorprendernos más, que estaban hablando sobre sus éxitos, sus logros, sus experiencias como si fueran maravillosas, nos damos cuenta de que no es tanto así. Y bueno, pues es una sorpresa de la vida, pero en ese mismo proceso, en ese mismo ascenso, en el mismo recorrido, caminando con otras personas, te das cuenta que de repente pasa alguien que no estaba interactuando tanto, que no mencionaba sobre sus logros, sobre sus otros ascensos, sobre sus otras actividades. Alguien que físicamente incluso puedes juzgar como alguien que no tiene una fortaleza física o una edad jovial que le permita una facilidad para hacer un ascenso en la montaña. Y la grata sorpresa de la vida es que esa humildad y la no necesidad de hablar de más hace que su camino sea mucho más ligero, sin expectativas ni de él ni de los demás. Y que al paso de los días o al paso de las horas en el ascenso te des cuenta de que, carambolas, mira,
No dijo nada, pero ya va hasta allá arriba. No se veía muy capaz físicamente, pero no se ha detenido. Oye, su plática es muy ligera, pero nunca nos ha contado de cuáles son las otras cumbres que ha hecho. Y eso me parece que es muy importante para la interacción entre las personas, porque creo que es más valioso guardar silencio con respecto a tus éxitos y tus logros, y que en una actividad se evidencie tu capacidad, tu experiencia, tu conocimiento, a que tengas que estarlo como vendiendo y a lo mejor generes una expectativa tan grande, tan alta, que te sea difícil de cumplir o difícil de cubrir en algún momento. Cuando cuando en la vida hablamos de más, probablemente, y estoy generalizando, pero probablemente necesitemos hacerlo para cubrir o tapar algunas carencias o deficiencias. Pero si no tenemos la preocupación de descubrir, de abrir o de dar a conocer nuestras carencias y deficiencias, entonces no tendríamos por qué estar procurando enaltecer nuestros éxitos, logros o capacidades. Es más bien, seamos de la forma más natural posible, interactuemos, convivamos, disfrutemos el proceso, disfrutemos nuestra vida, disfrutemos los momentos que compartimos, y en esta apertura y disponibilidad para sorprendernos, que nuestro ejemplo, nuestro desempeño, nuestros resultados, sin necesidad de una exposición previa, sean los que puedan evidenciar nuestra condición, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Quizá en una entrevista laboral, pues sí tienes que enaltecer ciertas cosas, pero otros grandes resultados y tus mejores evidencias serán aquellos que se den cuando ya estés trabajando. Porque por mucho que puedas decir que eres un excelente líder, que eres un analista increíble, un movedor de equipos extraordinario y fuera de lo normal, no hay forma de que lo evidencies hasta que lo hagas. Entonces, en una entrevista de trabajo, es válido que hables de ti, de tus éxitos, tus logros, tus experiencias, pero lo que mejor te puede representar es el resultado que obtengas haciendo la actividad. Y este punto lo traigo a la mesa porque en la vida así hay gente. Yo solo te invito a que logres identificar en qué punto están las personas que te rodean para saber qué tanto puedes y quieres aprender de ellos. Para que no sea por lo que hablan la forma en la que tú quieras seguirlos, sino más bien los sigas, porque es con base a sus resultados que arrastran a los demás para que sigan ascendiendo en un mismo sentido. En la vida cotidiana hay muchas personas que se encuentran entre lo que sí son y lo que quisieran ser, y otros tantos que no les importa cómo los vean, cómo los cataloguen, pero que la propia experiencia los enaltece por sus resultados. Y aquí va la invitación a que me parece que es más viable y más recomendable que tus resultados hablen por ti, a que tú trates de dar resultados porque estuviste hablando de más y tratas de cubrir una expectativa que probablemente no vayas a cumplir. Entonces, si hablas mucho, creo que estás tratando de cubrir algunas deficiencias. Mejor no lo hagas. Desempeña el mejor de tus trabajos, la mejor de tus actividades, tu mejor actitud. Y eso va a hablar más de ti que lo que tus palabras puedan decir. Vamos al punto número 4. Los caminos de la montaña, como los caminos en la vida, sin que sea una canción, pueden ser
trayectos, rutas, senderos que ya estén trazados por alguien más. De hecho, en las rutas de la montaña, los senderos ya están trazados, si no todos, la mayoría de ellos. Y qué bueno, porque eso es como aprender de quienes ya caminaron por ahí, que es muy bueno, que es muy válido, que es muy saludable. El que sigas los pasos de alguien más es muy recomendable. Facilita mucho el buen desempeño, el llegar al éxito, el llegar al logro de las cosas. Por eso está muy bien. ¿Qué me parece que es relevante dejar en claro? Que aún y cuando sigas los pasos y recorras el sendero de alguien más, tu resultado, por tu historia, va a ser tuyo y de nadie más. Ya habíamos hablado el programa pasado que no estamos en una competencia. La vida no es competir contra los demás. La vida se trata de que tú hagas lo que te toca, lo que tú quieres, lo que a ti te corresponde y sigas adelante. No se trata de estar compitiendo con otros. De ser así, y bajo las condiciones donde ya hay caminos trazados, ya hay senderos previamente recorridos, puedes caminar por ellos. Solo que tu camino va a ser distinto a la persona que pasó instantes o días antes que tú, porque depende cada uno de nosotros nuestro resultado con base en nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra educación, incluso porque cada uno de nosotros trae metas y objetivos diferentes. Hay quienes quieren alcanzar la cumbre de la montaña en el menor tiempo posible. Hay quienes lo quieren alcanzar disfrutando todo el proceso independientemente del tiempo. Hay quienes prefieren el ascenso en la mañana, muy temprano en la madrugada para ver el amanecer. Hay quienes lo prefieren en la tarde para llegar al atardecer. Hay quienes prefieren dormir en el campo base para después iniciar el ascenso. Hay quienes prefieren iniciar el ascenso para después dormir en la cumbre. Ya de ahí estamos hablando de condiciones diferentes, objetivos y metas distintos. Eso ya nos cambia el camino. No es lo mismo caminar el sendero en el mes de diciembre que en el mes de abril. Las temporadas del año, la humedad, el horario, eso hace que el camino sea distinto, ya no lo podemos comparar. Y si me voy a detalle entre las personas, si yo mido 1,71 y mi zancada promedio es de 83 centímetros, no es lo mismo de alguien que mide 1,65 y su zancada promedio es de poco más de 60 centímetros. Aunque recorramos el mismo camino, la cantidad de pasos es distinto. Entonces eso ya también nos diferencia. Si hay escalones en el recorrido, la fortaleza que se ejerce entre una persona de 1,80 metros contra una persona de 1,60 es muy diferente por la altura de los peldaños. Entonces hay tantas cosas que nos diferencian en el trayecto y recorrido en el ascenso de una montaña que nos deja claro que en la vida diaria también hay cosas que son completamente diferentes. Tú puedes decir, los dos vienen de la Ciudad de México, los dos son el hijo mayor de 3 hermanos, los dos tienen papás que fueron maestros toda su vida. Sí, pero si nos vamos a detalle, la colonia en la que vivieron, los primos que tuvieron, la presencia de los papás, la presencia de los abuelos, el ambiente donde ellos jugaban en su escuela primaria o el ambiente donde jugaban fuera de su casa, las actividades que realizaban después de la escuela, si salían o salían, si jugaban o estudiaban, empieza a haber una gran cantidad de diferencia entre las personas que forzosamente impide que nuestras vidas sean comparables, mucho menos que las llevemos a una competencia. Entonces, este punto número 4 quiere decir que sí hay caminos en la montaña, perfecto. Hay que seguir ciertos trayectos ya recorridos, perfecto. Sí hay que aprovechar lo que otros ya hicieron, sí, perfecto. Pero no por eso podemos asegurar que estamos haciendo lo mismo que los anteriores y que los que vengan atrás de nosotros van a hacer lo mismo que nosotros. Hay quien va a ascender en más tiempo, hay quien va a ascender con menos pasos, hay quienes van a ascender cargando más cosas en su mochila, hay quienes lo hacen de manera muy ligera. Todas esas diferencias son las que nos permiten en la vida diaria y en el día a día tomar decisiones.
dependerá de nuestro comportamiento diario, de nuestra experiencia previa, del conocimiento que tengamos, de las herramientas con las que nos hayamos preparado. Dependerá de todo eso las decisiones que vamos a tomar. En la vida diaria no es lo mismo ser el hijo mayor de 3 hijos que ser el hijo más pequeño de 3 hijos. Eso ya te da y te brinda condiciones de aprendizaje y de experiencia diferentes. Por lo tanto, cuando llegamos los dos a una posible entrevista de trabajo, la personalidad va a ser diferente porque uno era el hijo mayor de 3 hermanos y el otro era el hijo menor de 3 hermanos. Y eso hace que su entendimiento de las cosas, la forma en la que actúan y muchas cosas más sean diferentes. Ambos quizás recorrieron el mismo sendero para llegar a ese punto donde están buscando un trabajo. Pero ese camino fue vivido de una forma diferente por cada uno de ellos. Aquí viene la pregunta hacia ti. ¿Con quién te estás comparando tú que crees que por haber hecho lo mismo que hizo el otro vas a llegar al mismo punto? O que tú crees que diciéndoles a tus hijos que hagan lo que tú hiciste van a llegar a donde tú llegaste, o les estás diciendo ese camino para que no lo recorran y no lleguen donde tú estás. Hay que tener claro que la vida, por más que querramos, no la podemos comparar. No hay forma. Todos, partiendo de que cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente, obviamente las acciones y resultados serán distintos. Quizá en algunos haya similitudes, quizá en algunos haya cosas que se puedan comparar un poco, pero de manera general no hay manera en la cual las vidas de las personas lleguen a ser cercanas a ser iguales. No hay manera. Utilicemos los senderos recorridos para aprender, sí. Recorramos sobre los pasos de alguien que nos puede dejar un aprendizaje, claro. Pero entendamos que el resultado último final depende de nosotros y no de lo que hayan hecho quienes pasaron previamente. ¿Y por qué me interesa tanto este punto? Porque como lo dije en las conferencias de las universidades, no se vale que pretendamos culpar a nuestros papás, a los maestros, a la escuela, a la política, a nuestro país, a la economía del país. No vale el que busquemos a quién señalar o a quién culpar de nuestros resultados cuando nuestros resultados dependen de nosotros, aún y cuando hayamos seguido caminos ya trazados, caminos previamente andados, aún y cuando hayamos seguido el ejemplo de personas que hicieron lo que nosotros, pero antes que nosotros. ¿Por qué? Porque no hay forma de culpar a los demás de lo que solo es nuestra responsabilidad, que tiene que ver con nuestras decisiones. ¿Qué les decía a los jóvenes de manera muy insistente? Chicos, ya estamos en una edad que después de los 15 ya no se vale culpar a nadie. Porque tú decides, porque tú eliges, porque tú gastas, porque tú compras, porque tú decides si te quieres esforzar o no, porque de ti depende el que vayas o regreses, de ti depende el hacer caso a instrucciones o no, de ti depende en qué gastas el tiempo. Promedio de la gente, estos estudiantes en un ejercicio muy rápido, sacaron el promedio del tiempo que utilizan sus redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, y el promedio era de 2 horas diarias. Hubo quienes tenían hasta 4 horas diarias, en promedio de una semana. 4, incluso hubo uno que tenía 8. Si ese es su promedio del uso de estas redes sociales, de Instagram y TikTok, exclusivamente para perder el tiempo, porque no era con una finalidad de aprendizaje, no era una finalidad lúdica, entonces, ¿cómo no podemos exigirles que se responsabilicen de sus decisiones, de sus resultados? Lo que yo creo es que cada uno de nuestros pasos, cada uno de los recorridos que hagamos, tiene como base nuestra propia decisión. Recordemos esta frase que me encanta que dice, todo en la vida es una decisión y hasta no decidir es una decisión. Luego entonces, si estás siguiendo el camino de alguien más, si te equivocas, si te caes, si te pierdes en el recorrido, si te desvías de la meta o el objetivo, no culpes al que pasó antes. Es tu responsabilidad.
Si pretendes que el que va atrás de ti haga lo mismo y no lo hace, tampoco lo culpes, porque esa responsabilidad es de él. A lo que quiero llegar, o más bien, en lo que quiero insistir es en nuestra vida depende de nuestras decisiones. Y no se vale estar culpando a otros por nuestros resultados. No me parece que sea válido, mucho menos conveniente. En este punto, los caminos que ya hay trazados, utilicemos, aprovechemos la experiencia de otros, démonos la oportunidad de facilitarnos ciertas cosas en la vida, pero no por ello hagamos válida nuestra creencia de que dependemos de los demás para nuestros resultados, porque esto no es así. Y vámonos al punto número 5, el último punto del día de hoy. En la montaña hay atajos, como en la vida. Hay momentos en los cuales puedes decir, si mejor me voy por aquí, llego más rápido. A lo mejor va a ser un plano inclinado más pronunciado, pero en distancia va a ser menor que seguir el camino normal. En la montaña hay atajos, tanto para ascender como descender. En la vida también los hay. Pero mi punto aquí es, esos atajos hay que ser muy claros cuándo y por qué se van a utilizar. ¿Cuándo? Con base en la necesidad y el objetivo último que estemos buscando. ¿Y por qué utilizarlos? Yo creo que aquí tiene que ver con una ética personal muy fuerte para que estos atajos no sean a costa de otras personas, mucho menos a costa de lo ya establecido como la legislación. A mí me molesta grandemente que ya hemos normalizado tantas cosas en nuestro México por la inseguridad, que a veces cuando alguien se mete y roba algo pequeño en una tienda, el dueño de la tienda dice, no, ya mira, dámelo y ya vete, minimizando el hecho de que es un robo. Prefiere no continuar todo un proceso complicado y administrativamente tedioso y donde posiblemente no se llegue a una buena solución. Prefiere evitarse todo eso por la facilidad de obtener nuevamente lo que le robaron y quitarse de problemas. Y es que estamos en un punto legislativo y administrativo en nuestro país donde eso se vuelve tortuoso. Pero ese atajo no genera un beneficio. Sí que bueno, el tendero, el dueño del negocio ya recuperó lo que le habían robado y ya, tan. Pero quien generó el robo, ante esa situación seguramente lo va a volver a hacer. Porque no tuvo una sanción, un castigo, porque sabe que es tan complicado que dice, bueno, ojalá no me vuelvan a cachar, pues si me cachan, pues ya sé que no va a haber problema porque no va a trascender. Entonces, ese cortocircuito, ese atajo o camino más corto para alguien que lo beneficia, perjudica al sistema. Y entonces estas personas que de repente roban algo pequeñito, después roban algo más grande y así van haciendo una creencia de que el robar no es tan malo. No es tan malo porque tienen una necesidad, no es tan malo porque, pues, la economía del país no es tan buena, no es tan malo porque, pues, todos tenemos necesidades y tenemos que cuidar de nuestros hijos y hay que encontrar la forma de llevar dinero a la casa. Y bajo esas creencias es donde muchos atajos en la vida se toman, descuidando las cosas que deben de ser buenas. Y lo que yo decía hace unos minutos es que me incomoda porque normalizamos las cosas que no deberían de ser. Normalizamos el que haya personas que pierdan la vida al grado de que si hoy sucede una situación grave en algún lugar, minutos u horas después de que haya terminado, la gente sigue pasando ahí como si no hubiera pasado nada. Se hacen los trámites administrativos, policíacos, de investigación, etcétera,
que probablemente no lleguen a nada, que probablemente no encuentren culpable, que probablemente no encuentren ni determinen cuál va a ser la condición de sanción para quien haya cometido algún delito. Y entonces las personas dicen, bueno, pues ni modo, sigamos. Porque ya normalizamos que eso es la forma en la que normalmente suceden las cosas en nuestro país. Y a mí me encantaría cambiar eso. Es tan normal el casi traer un billete de baja denominación por si un tránsito nos detiene, que dices, bueno, pues no importa, le doy esto y ya sé que me van a dejar ir. O no importa, no me puedo estacionar en doble fila, pero no voy a tardar más que 2 minutos. Y no afecto a nadie, aunque haya la línea de vehículos atrás de ti. Y hasta al contrario, te enojas, qué desesperados, que no se dan cuenta que no me estoy tardando. Normalizamos lo incorrecto y hasta reaccionamos como si lo incorrecto fuera correcto. En la montaña hay atajos, qué bueno que los hay. Si te quieres ahorrar un tiempo de ascenso por un ascenso en menor tiempo, pero más exigente, está perfecto. No afectas a nadie. Pero si ese ascenso va a provocar, ese atajo con un ascenso más prolongado, más complicado en cuanto a la vertical, va a provocar un deslave de piedras que dañen a los que vienen atrás, ahí es donde no se vale. No se vale que tú hagas algo que dañe a los demás. No se vale que normalicemos el incumplimiento a lo establecido por ley, a las normas establecidas en los reglamentos, a las normas normales de convivencia. De verdad, ¿cómo es posible que quien está incumpliendo la ley, quien está atentando contra la condición de tranquilidad, paz y normalidad de la sociedad, sea el que se enoje y se queje porque los otros de repente levantan la mano y le dicen, es que no hagas eso? Y se pongan en un plan fuera de sí, que hasta terminan agrediendo a las personas porque les observaron su incumplimiento. Oye, van y es que se me vienen a la mente muchos ejemplos de la vida diaria que obviamente cada vez son más notorios por las redes sociales y las noticias y sabes de gente de que, oye, ¿cómo es posible que le estaban cobrando la renta y no quería pagar? Y dijo, pues aquí me voy a quedar porque ahora es mío y porque no quiero pagar y hazle como quieras. Y para él eso está bien y eso es normal cuando el que está incumpliendo es esa persona. Y cuando se bajan 2 gorilas a agarrarse a golpes porque uno de ellos se pasó el semáforo, pero se lo pasó y aparte se pone agresivo porque el otro le tocó el claxon y quizás hasta le chocó el vehículo y se enoja porque le pegó cuando fue él el que se cruzó el semáforo en color rojo. Y de ahí, insisto, puede haber muchos esquemas de... Entiendo perfectamente que debe ser sumamente doloroso la pérdida de un hijo, de un familiar cercano, pero las mamás que están defendiendo a sus hijos que fueron secuestradores y asesinos y se enojan contra quien los denunció y lo vuelven a amenazar en el sentido de que no tendría por qué haberlo metido a la cárcel o haberlo denunciado si era su hijo, cuando ese hijo le quitó la vida a alguien y le quitó la libertad a otra persona y está delinquiendo y está haciendo cosas incorrectas. Pero para ellos, como eso es normal, están dispuestos a hacer ver como si eso que está mal es correcto. Y entonces, estos atajos en la vida me parece que no son correctos. Y por eso cierro el programa con este tema, porque muy probablemente todos hemos hecho o hemos tenido oportunidades de hacer cosas por atajos, para que salga más rápido, para que sea más económico, para que lo pueda lograr, para cosas que cumplen nuestra necesidad y objetivo. Mi solicitud muy particular es: no hagas algo que dañe a la sociedad, no hagas algo en contra de lo que ya está escrito y que es la ley, no hagas algo que dañe a los demás. Un
un atajo para beneficiarte sin afectar a nadie está perfecto. Un atajo para que logres tus metas y objetivos sin quebrantar las leyes está perfecto. Pero si lo que vas a hacer va a afectar a alguien, va a afectar a algo, va a dañar la sociedad, va a iniciar la normalización de algo incorrecto, no lo hagas. Regresemos al deber ser de las cosas y comportémonos en el deber ser de acuerdo a la búsqueda de paz, normalidad y seguridad de la sociedad. Y evitemos estas condiciones donde ya ahorita padecemos de una inseguridad horrible, que a veces es tan normal que ya no nos preocupa. Y yo creo que estamos todavía en el momento justo para ocuparnos y evitar que esto nos lleve a un lugar más complicado, más grave, y del que a lo mejor ya no tengamos punto de retorno. Piensa en estos puntos que te dejo, son las enseñanzas que tuve en una plática, en varias pláticas durante este viaje, pero que tienen que ver con mi proceso de ascenso y descenso de un volcán, pero que en la vida diaria son los procesos que vivimos día a día. Este último en particular es los atajos, donde yo te pido, no hagas eso que no quieres que te hagan, no hagas aquello que está mal legalmente, no hagas aquello que daña a los demás, no hagas aquello que normalizándolo sepamos que no nos conviene. Busquemos hacer las cosas bien, como debe de ser, a través de las normas, reglas, reglamentos, ética personal y profesional. Eso me parece que es lo más relevante del punto del día de hoy, del programa del día de hoy. Y espero que te haya gustado, platícalos, coméntalos. Yo lo aprendí platicando. Espero que a ti te sea un buen ejemplo para que platiques con alguien y lo debatan. Y dame tus comentarios. Escríbeme a @villanueva.empoderandovidas en Facebook y podemos comentar más al respecto. Y bueno, gracias, termino el programa, se me va el tiempo. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por escucharme. No olvides despegar a la vida todos los jueves 9 de la noche y la repetición los domingos 8 de la noche. Feliz de estar con ustedes, gracias por escucharme y nos escuchamos nuevamente pronto. No olvides, vive mucho y vive libre. Bye bye.